y al Señor de señores en esta noche. Muy buenas noches, pueden sentarse y gracias. Bienvenidos también, acabamos de entrar a la red social Facebook Live. Ahí estamos, saludos a todos los hermanos que nos están sintonizando en esta noche. Son bienvenidos y son bendecidos. Saludamos a los hermanos de California, en Sacramento, a Abel, a Yakira y a todo el grupo que se reúne allá, que ya tienen un local. También oramos por los hermanos de Buenos Aires, Argentina, que ya tienen un local también, y la iglesia sigue creciendo, el pueblo de Dios sigue creciendo. Así que un saludo cordial en esta noche para todos ustedes. Bien, en esta noche estamos ahora en el estudio número 7 del volumen 15, el tomo número 7. Y en esta noche, ¿cuál es el tema? El tema es el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús, oiga, hoy sí tenemos un tema interesante. Vamos a dialogar bastantes cosas interesantes. Y en la noche de hoy me va a estar también ayudando nuestro querido ministro y maestro Moisés Cruz. Él va a estar tomando una parte para ayudarnos con este tema. Esto es un tema bastante amplio y Moisés conoce este tema muy bien, así que en esta noche él va a estar participando conmigo. Bien, el cuerpo de Jesús. Usted sabe que la Biblia dice que hubo un punto en la existencia después de cuánto tiempo, no sabemos. Pero fue el momento donde Dios consideró el momento preciso del cumplimiento de los tiempos. Así dice Gálatas 4:4, dice, venido el cumplimiento de los tiempos. Dios dijo, ahora yo voy a bajar para allá abajo. Y aunque él había tenido muchas manifestaciones, en esas manifestaciones también que se llaman teofanía, diga teofanía. Si usted está tomando notas, apunte esa palabrita. Teofanía es una aparición de Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que y Jesucristo estuvo presente en el Antiguo Testamento. Quiero decirte un misterio poderoso para abrir este estudio hoy. Fíjate, Pablo dice que la roca que seguía al pueblo de Israel, dice que era Cristo. Lo han leído, ¿verdad? La roca que lo seguía era Cristo. Cuando Moisés golpeó la piedra, dicen que la piedra que daba agua era Jesucristo. Fíjense, hay personas, hay exegetas que dicen que Moisés fue castigado porque le dio un golpe a Jesucristo. Eso es una broma, obviamente. Pero el detalle es que la teofanía de Jesús está ya en la antigüedad cuando Él se aparecía. Obviamente, la semana que viene vamos a tocar todos esos detalles porque vamos a hablar del diseño del cuerpo humano. Vamos a hablar de por qué cuando a usted lo hicieron, usted es así como usted. ¿Por qué el cuerpo humano tiene este diseño? ¿Ok? Eso lo vamos a tocar la semana que viene. Pero fíjese, en ese tiempo específico Dios se preparó un cuerpo en el vientre de una virgen que no había conocido varón. Mira qué interesante esto. Y se gestó por medio del proceso del nacimiento mediante el Espíritu Santo. Y desde ese entonces Dios ha sido conocido como Jesús el Cristo. Diga, Jesús el Cristo. Y vamos a hablar de eso también la semana que viene porque usted tiene que aprender con claridad que cuando usted está diciendo Jesús y usted está diciendo Cristo, son dos cosas diferentes, no dos personas diferentes. Pero Jesús es el nombre que el ángel le dijo a María que tenía que ponerle al niño, ¿ok? Ahora, ese Jesús se convirtió en el Cristo. ¿Alguien que me diga qué significa Cristo? Un poquito más específico. Cristo significa ¿qué? Cristo significa Mesías, ¿ok? El Cristo es el Mesías. Cuando se habla del Mesías en términos judíos, se está hablando de la manifestación de Dios, ¿ok? Ese era el Mesías. Los judíos todavía están esperando el advenimiento de Dios y ellos están esperando al Mesías. Cuando usted vea la palabra Cristo, Cristo es el Mesías. Jesús es el nombre que Dios se puso aquí en la tierra cuando habitó en ese cuerpo su espíritu, ¿ok? Ahora, el Espíritu Santo le hizo sombra a María y por obra del Espíritu Santo ella quedó embarazada, ¿ok?
Al quedar embarazada, el ángel le explicó a María, le dijo, mira, el Espíritu va a ser sombra sobre ti, tú vas a quedar embarazada y el niño se va a llamar Jesús. Sencillito, ¿verdad? El asunto es que el nacimiento virginal es uno de los misterios más increíbles que hay. Y digo increíble porque no todo el mundo lo cree. La gente, o sea, usted cree en Jesús facilito porque usted lo ha recibido por fe. Y usted como hijo de Dios lo ha recibido por revelación. Pero fíjese, hay gente que ese cuentito de que una virgen parió y dio a luz un nene, ese cuentito no se lo traga a todo el mundo. Nuestros hermanos católicos son muy devotos en esa área. Obviamente, pues ellos tienen ciertas creencias y tienen ciertos conceptos. Por ejemplo, ellos piensan que María, ¿verdad?, la Inmaculada, ellos piensan que Jesús, el hijo de María, y que María es la madre de Jesús y todas esas cosas, ¿no? Pero fíjense, no todo el mundo cree esta verdad tan poderosa de que Dios fue manifestado en carne. Eso es bien difícil de creerlo. Porque cuando usted analiza el contenido, estamos hablando de que el Dios del cielo se preparó un cuerpo, y esa es la primera parte de hoy. María, vamos a poner ahí el primer renglón. Dios se prepara un cuerpo. Vamos a ver eso. Hebreos capítulo 10 y verso 5. Esto es un estudio sencillo para nosotros. Mire lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, cuando dice entrando en el mundo, ya sabemos que es que cuando Él nace como un ser humano, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Note que ahí en ese verso, y esto es un verso de revelación poderosísimo, ahí dice que Dios se preparó un cuerpo. Entonces vamos a ver ahora el próximo verso para ver un poquito acerca del tiempo que hablamos ahorita. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? El cumplimiento del tiempo. O sea, este cumplimiento del tiempo en el reloj y en el calendario de Dios, que es diferente al suyo y al mío. Mire, para Dios pasan 1000 años y es como un día. Porque Él no anda con el reloj y el calendario que usted y yo tenemos. Dios no tiene apuros. Él esperar un año no hay ningún problema. Tú y yo tenemos que esperar un año y nos queremos morir. Porque no tenemos la capacidad y la paciencia. Pero es sencillamente porque tú y yo vivimos en la tercera dimensión. Y ahí hay tiempo y espacio. ¿Ok? Pero ahí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y qué dice? Nacido de mujer. ¿Y nacido qué? Bajo la ley. Te da 3 detalles importantes. Te dice que hubo un tiempo específico. Después te dice que Él envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley. Ahora, mire el otro verso, el 5, porque este es importante. Dice, para que redimiese. Este es uno de los propósitos importantes de por qué Él vino en un cuerpo. Porque hay gente que pregunta, usted no se ha preguntado, ¿para qué yo vine a hacer al mundo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Qué yo vine a hacer al mundo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Trabajar? ¿Dormir? ¿Usted ha pensado en eso? Usted vino aquí para conocer el bien y el mal. Usted vino aquí para aprender en esta vida, porque el propósito de esta vida es la futura. ¿Dicen amén? El propósito de esta vida es la futura. Usted vino aquí a crecer, usted vino aquí a experimentar, usted vino a descubrir, usted vino a participar de esta experiencia. Le voy a decir otra cosa. Usted no es un ser humano que está participando de una experiencia espiritual. Es al revés. Usted es un espíritu que vino a participar de una experiencia de carne y de sangre. Esta es la forma correcta. ¿Por qué? Sencillo. Porque antes de que usted fuera carne y sangre, ya usted era espíritu. ¿Ok?
Su existencia es bien larga. Su existencia es bien larga. María, ponme ahí a Job, capítulo 38, versículo 21. Esto es cuando Dios empieza a preguntarle a Job un montón de preguntas, y después que le hace todas las preguntas le dice: mira, tú lo sabes, pues entonces ya habías ¿qué? Habías nacido. Ahí el nacimiento, obviamente, habías nacido espiritualmente. Habías nacido y es grande el número de tus días. O sea, usted es un ser que usted no es, usted ahora es eterno en el aspecto de que ya usted no va a morir más. ¿Me sigues? Ya usted no va a morir más. Piensa en eso, mastícate eso un ratito. Ya yo no voy a morir más. Cuando te mueras en el cuerpo físico, sigues exactamente vivo como está tu espíritu vivo ahora mismo. Y yo quiero que vayas analizando esto, porque el caso de Jesús se parece mucho al nuestro, con la excepción de que Él es eterno. Para Él no hay ayer, para Él no hay mañana, para Él no hay hubo. Dios siempre es. ¿Ok? Tú y yo tuvimos un comienzo, pero no tenemos un final. ¿Lo entendieron? Tuvimos un comienzo, pero no tenemos un final. Usted es una persona que va a vivir para siempre. ¿Ok? Como dice Hebreos 10:14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos ¿para cuándo? Si dice que te hizo perfecto para siempre, es porque vas a durar para siempre. Tuviste un comienzo, pero no tienes un final. Ahora, mira lo que dice la parte 2 de ese versículo 5. Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí hay otra razón de por qué usted vino a participar de carne y sangre. Cuando tú estabas allá arriba, aunque tú eras hijo de Dios, porque Dios fue que te creó y Él es tu Padre y Él es el Padre de los espíritus. Pero cuando tú llegas aquí abajo y Él viene y entrega su vida por ti, Él te adopta. Ahora tú estás más cerca de Dios que cuando estabas con Él allá arriba. ¿Cuántos entienden eso? Porque ahora Él te hizo hijo y te hizo coheredero, participante de toda la herencia de lo que Él tiene para sus hijos. Cuando estabas en el cielo no eras participante de eso. ¿Ok? Vamos al próximo verso. Hebreos capítulo 2 y verso 14. Un verso que aquí se lee mucho. Así que por cuanto los hijos, que somos usted y yo, ¿qué dice? Participaron de carne y de sangre. Fíjese, aquí dice que Dios crea, Él es el Padre de toda la creación, ¿sí o no? Ahora dice ahí que cuando los hijos participaron de carne y sangre, ahora habla de la similitud. Aquí hay un paralelismo con lo que es la experiencia de Cristo. Dice: Él también participó de lo mismo. Cuando Él nació de la Virgen, Él participó de lo mismo que participamos tú y yo. Llegó a ser un ser humano como tú y como yo. ¿Verdad que eso lo tenemos claro? Y eso tú lo tienes que recibir por fe, porque si tú te pones a sacarle punta a eso, solamente con la palabra tú puedes entender eso, y por fe, por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que nadie llama a Jesucristo Señor si no fuera por el Espíritu Santo. Así que quien te hace creer a ti es el Espíritu Santo por medio de la fe. Él también participó de lo mismo. Mira para qué Él vino, que ahora vemos el propósito de por qué Él vino. Dice: para destruir por medio de la muerte. Hay una versión que dice por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿a quién? Ahora, oye esto es un verso bien poderoso, que si tú lo fueras a parafrasear, tú tendrías que decir: Dios vino a destruir al diablo. ¿Se entendió eso? ¿A qué vino Él? Él vino a destruir al diablo, porque el diablo se había metido aquí y había hecho un estrago. Había desviado a todos los hijos de Dios y los había vendido con un pecado en el Edén. Entonces Él viene y destruye al diablo y vuelve y compra a sus hijos con una sola ofrenda.
En resumidas cuentas, te vendieron en el Edén con un pecado y te compraron en el Calvario con una ofrenda. ¿Cuántos entienden esa transacción? Ya esa transacción se hizo, ya el diablo quedó destruido, porque ahí dice que él vino para destruir a aquel que tenía, no dice que tiene, que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahora, mira el verso 15, que aquí hay otro detalle importante, porque hay que ver cuál fue el propósito, porque él vino y destruyó al diablo. Y entonces te dice, y vino también a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjate, tu condición después que Adán te vendió con un pecado es que ya tú estabas condenado de por vida y no te podías librar. Entonces, él tuvo que venir para destruir al diablo y para librarte a ti de esa muerte y de ese temor que tú tenías. Porque al paso que íbamos, Satanás nos vendió y entonces Adán nos vendió, y ahora, ¿qué pasa? Que estamos sin dueño, estamos huérfanos. ¿Lo dice la palabra o no? Estamos huérfanos, estamos sin padre, porque Satanás te vendió y después se hizo de la vista larga. No te pagó el child support. ¿Te has visto esos hombres que engendran un hijo y después se desaparecen, se hacen alcanfor y no pagan el child support? Pues mira, Satanás era un padre bien malo, porque te vendió con un pecado y después dijo, nah, yo no te voy a mantener a ti, y nos dejó a todos abandonados. Entonces Jesucristo vino y dijo, yo pago el child support. Y en la cruz liquidó tu deuda con el pecado, te trasladó al reino inconmovible del reino y te sacó de la maldición en que el primer Adán te metió. Pero es una historia sencilla, ¿verdad que sí? Ok, yo creo que eso está entendido. En Isaías 9, cuando el profeta mesiánico Isaías habla de esto, Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, la autoridad en ese hijo va a estar sobre su hombro, es lo que dice. Cuando dice el principado es la autoridad. Ese niño que venía tenía toda la autoridad. Dice, mira qué lindo esto, dice, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, y qué más. Nota que el niño se llamaba y se llama Padre Eterno. Para que un niño se llame Padre Eterno, la única explicación que cabe es que el niño tenía que ser el Padre. ¿Verdad que eso está claro? ¿Por qué es que patinamos tanto con eso? Ahí Isaías lo dijo proféticamente. El nene se va a llamar, oye, consejero. ¿Qué te recuerda, consejero? Cuando Jesús se fue, él dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré otro consolador. Hay una versión que dice otro consejero. Porque mientras él estuvo, él era el consejero. Después se fue. ¿Y qué era el consejero? Pastor, ese era otro espíritu, aparte de Jesús, que él lo mandó para que viniera a cuidarnos. No, ese era el mismo espíritu que vivía dentro de Jesús. Por eso cuando él estaba con los discípulos, él le dijo, yo estaba entre ustedes, estaba con ustedes, pero cuando yo me vaya, no voy a estar con ustedes, sino que voy a estar ¿dónde? En ustedes. Es decir, que el mismo espíritu que habitaba dentro del niño Jesús es el espíritu que tú tienes dentro ahora. Ahorita Moisés va a explicar un poquito de eso, porque mira, Dios es espíritu, ¿sí o no? Dios es espíritu. Entonces, la Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus y Él es un espíritu. El espíritu que es Dios estaba dentro de aquel personaje que conocimos como Jesús, pero aparte de eso, es el mismo que está dentro de ti. Es el que está aquí entre nosotros. Fíjate, vamos a la segunda parte para ver eso. La segunda parte es, mira qué lindo esto, en ese cuerpo se vació todo lo que es Dios. Vamos a ver si la Biblia dice eso. Mateo capítulo 1 versículo 23, sencillito en palabras de ángel. Dice,
he aquí una virgen concebirá. Oye, lo mismito que leímos en Isaías 9, ¿verdad? Ahora dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo lo va a llamar? Emmanuel, que traducido es ¿qué? Nota que el bebé, el niño, se llamaba Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué se llamaba Emmanuel? Porque ahora Dios se vació en todo lo que él era y se metió dentro de ese niño. Pastor, ¿y la Biblia dice eso? Me alegro que me pregunte. Próximo verso. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Mira qué sencillito, mira. Porque en él, hablando de Jesús, habita, ¿cómo habita? ¿Cómo? Corporalmente. ¿Qué quiere decir corporalmente? En corporalmente está la palabra cuerpo, corpo. Si usted la busca en italiano o en latín, corpo. Hay aquí un pueblito en Texas que dice Corpus Christi, cuerpo de Cristo. Pero ahí dice que en ese niño habita corporalmente, ¿cuánta parte de la plenitud? Toda la plenitud de la deidad. Y mira el verso 10, mira el verso 10. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en él. Ahora yo pregunto, ¿por qué es que Pablo le dijo a Colosas que estamos completos? Porque en Jesucristo habitaba corporalmente toda la deidad. Él estaba completo. Y ahora Él está morando dentro de ti. Por lo tanto, de la misma forma que Él corporalmente estaba completo con toda la deidad, tú también estás completo en Él. Qué sencillo, ¿verdad? Toda persona que el Espíritu de Dios habita en ella está completo. Porque la pregunta es, si el Espíritu de Dios mora en ti, te pregunto yo, ¿qué más tú necesitas? ¿Qué más tú necesitas si el Espíritu de Dios está morando en ti? No necesitas nada. El domingo vamos a hablar un poquito de esto porque mira, hay gente que confunde la gimnasia con la magnesia. Y hay veces que porque tú no tienes ciertas cosas, tú te sientes como que estás en necesidad. Y el domingo vamos a aclarar eso, ¿ok? Pero ahora, mira lo que dice aquí. Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mira otro verso interesantísimo que está en Efesios, el capítulo 1 y verso 22. Mira qué lindo, dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Ahora, mira el 23, que aquí hay una aclaración importantísima. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel está con letra mayúscula, aquel es Dios, aquel que todo lo llena en todo. Espiritualmente hablando, aquí en la tierra, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Dije espiritualmente. Teológicamente, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Físicamente, no. Pastor, ¿por qué? Porque Él tiene su propio cuerpo. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 14 y verso 17, y con esto yo cierro mi parte. Dice, 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Nota como en ese verso Jesús sumariza y dice, mira, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque hay gente que a veces los quieren. ¿Cuántos dioses tú conoces? ¿Cuántos dioses tú conoces? Dígalo duro. Uno. ¿Qué dice la Biblia? Hay un solo Dios. Pastor, ¿y el Hijo? Bueno, el Hijo es Dios, porque lo acabamos de leer. Él está manifestado en carne. ¿Quién es el Hijo, pastor? El Hijo es el Padre. Qué interesante es esto, ¿verdad? Sí, el misterio de la piedad lo que dice es que Dios fue manifestado en carne. ¿En qué? En la persona de Jesús. Si tú buscas a Dios fuera de Jesús, no lo vas a encontrar. Por eso es que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque no tenía cuerpo. Ahora, cuando Él hace un cuerpo, mira lo que Él le aclara. Este es Jesús hablando yo.
Este es Jesús hablando. Dice, y desde ahora le conocéis, ya ustedes conocen al Padre, le dice. Y le habéis visto. ¿Le habéis visto a quién? Al Padre, porque está hablando del Padre, ¿sí o no? Ahora, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mira qué pregunta tan interesante, porque Felipe preguntó algo que usted y yo lo podríamos preguntar. Porque Jesús siempre decía, mi Padre, y mi Padre que está en los cielos, y esto no te lo reveló sino mi Padre y mi Padre. Pero espérate, entonces tú y el Padre. Pero este día ya él estaba a punto de ser entregado y él dijo, yo no puedo dejar a esta gente enredada con esto. Yo tengo que aclarar esto. Desde ahora ya ustedes conocen al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora mira el verso 9, mira qué lindo, mira. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Aquí viene la revelación poderosa. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Fíjate que para Jesús decir una cosa así por su boca, pero él estaba aclarando el misterio de la piedad. Él estaba diciendo, Felipe, el que me ha visto a mí ya vio al Padre. Y mira qué lindo, porque lo sigue explicando para que el muchacho no se quede turbado. Mira cómo le dice. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Mira el verso 10. Esta es la explicación más tremenda que hay. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Qué interesante eso, ¿verdad? Mira, Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús. Eso es lo que está diciendo. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Desde ahora ya ustedes vieron al Padre. Y después dice, las palabras que yo os hablo, Felipe, no las hablo por mi propia cuenta, sino, oye, que ahora aquí viene la revelación, sino el Padre que mora ¿dónde? El Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. ¿Quién moraba dentro de Jesús? De acuerdo a este verso, ¿quién moraba? El Padre moraba dentro de Jesús. Eso está claro en blanco y negro. Yo creo que se está explicado, ¿verdad? Dejo con ustedes al maestro y ministro Moisés Cruz y él va a continuar con la tercera parte. Ese cuerpo en muerte no vio corrupción. Adelante, Moisés. Adelante, Moisés. Deja caliente esto, ¿no? Difícil de entrar con un maestro como el que me acaba de preceder. Bueno, ya el pastor explicó claramente que el cuerpo de Dios se llama ¿cómo? Jesús. ¿Y el cuerpo de Cristo? La iglesia. Eso es la semana que viene. Vienen unos misterios bien tremendos, no se confundan. El cuerpo de Dios se llama Jesús. El cuerpo de Cristo se llama la iglesia. Es aquí donde yo quiero que recalcar esta semana y la que viene el misterio de Cristo, de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los misterios de la sabiduría. Si usted logra entender este misterio, no hay bendecido católico, ni bendecido testigo de Jehová, ni bendecido musulmán. Y les digo bendecido, ¿saben por qué? Porque ahí en Apocalipsis dice de que de ese pueblo babilónico hay pueblo de Dios. Dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Hablando de gente que está en muchas religiones. O sea, nosotros no, ningún bendecido por ahí anda el nombre, yo soy salvo, yo no soy salvo. Nosotros estamos llamados a ver perfecto en Cristo Jesús a toda persona y el Señor es el que conoce a los que son suyos. Así que vamos a continuar a ver por dónde le entro a esto porque está bastante tremendo, ¿no? Siguiendo aquí pues con los puntos, ya el pastor tocó el punto 1, 2, ahí me toca el punto número 3, ese cuerpo en muerte no vio corrupción. Y es que este tema viene por causa de que nosotros tenemos que madurar, entender que ese cuerpo era 100% Dios y 100% hombre. Y fue manifestado por muchas razones. Todos recibieron una hojita, la mayoría de todos ustedes tienen una hojita ahí. Me queda una, la vamos a tener que rifar en los últimos 4 que llegaron. Pero de todos modos, cualquier cosa se la doy la semana que viene, porque yo encontré, son muchas las razones por las cuales ese cuerpo se manifestó. Pero en realidad, yo puse ahí 17 que creí son las más importantes. Mire, ese cuerpo
ese cuerpo, para que un niño se manifieste, necesita 46 cromosomas. 23 vienen de la madre y 23 vienen del padre. O sea, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, hacen un feto que después se va creciendo, ¿no? Y sale un bebé. Pero recordemos que el cuerpo de Jesús no participó carne, sangre como un padre o una madre, porque María fue engendrada por el Espíritu Santo. Quiere decir que esos 46 cromosomas, tanto los que provenían de los 23 del hombre como la mujer, venían 100% de Dios mismo. O sea, ese cuerpo y la sangre era perfecta. No había margen de error. Sin embargo, Romanos 8, 1 y 2 especifica claramente que Dios envió a ese cuerpo por causa de que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero ¿cuál es la razón de ese cuerpo venir? Bueno, el pastor lo explicaba bien claramente. Número 1, acercarnos a Dios. Por causa de que el hombre estaba por 2000 o por 4000 años, desde Adán hasta Cristo, separado y bajo varias maldiciones, maldición del pecado, la maldición de la ley, y muchas cosas nos separaban de Dios. Entonces Dios mismo prometió un día venir por nosotros y se tomó un cuerpo, un viajecito de 33 años para venirnos a visitar a nosotros. ¿Por qué? Número 1, por su grande amor. ¿Recuerdan aquel texto famoso que todo el mundo conoce? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no que crea, sino que ya cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito número 1 de Dios, para ponerse un cuerpo perfecto, que viniera a pagar lo que ningún ser humano podía, por causa de la corrupción, era por el amor a nosotros, sus hijos. Entonces, ese cuerpo no vio corrupción. Y este tema es muy importante que lo dominemos. En el año 1980 encontraron en Jerusalén, en Israel, bueno, el pastor anduvo por allá hace poco, en Jerusalén hay como 4 tumbas de Jesús, no crean que solamente hay una, los católicos tienen una, cada religión tiene su tumba. Hay un misterio con esa tumba que dice que es el misterio de la tumba perdida de Jesús. En 1980 encontraron 10 cajas. En cada caja, entre las 10 cajas encontraron 6 osamentas de personas, ¿no? De huesos. Y encontraron uno que se llamaba, este pertenece a María, este a María Magdalena, esta a José, esta a Judá, hijo de Jesús, esta es Jesús, hijo de José y María, y este es Matías. O sea, ellos dicen que encontraron la familia completa ahí. Hicieron una película también, un documental en Discovery Channel o en History Channel, que la hizo James Cameron. Ustedes saben quién es James Cameron, el que hizo Avatar 1, Titanic. El hombre más millonario y más importante es un canadiense. Y va a sacar Avatar 2 y Avatar 3 en el 2020 y 2021. El hecho que habían encontrado varios nombres con esas osamentas no quiere decir que era la familia de Jesús, porque han encontrado ya 23 veces ese tipo de repeticiones, de cosas que han encontrado. Y es que en el primer siglo solo existían 73 nombres. No habían muchos. Entonces José, habían alrededor de 600 José. Jesús, habían otros 600. Y muchos, por causa de la fama que había cogido esa familia, querían ser parecidos a la familia sagrada y se ponían los mismos nombres. Eso lo hicieron también los romanos para tratar de evitar de que Jesús era 100% Dios y que resucitó y ascendió a los cielos y que no hubo corrupción en él. Entonces, en el primer siglo había muchas familias que se llamaban así, número 1. Número 2, ¿por qué esa historia es falsa completamente? Por causa de que donde encontraron esa tumba, las cajas, se nota que fue una familia muy pudiente, de mucho dinero, y la familia de Jesús no tenía capacidad para hacer eso. Y la otra cosa es que Jesús era de Nazaret, y en ese entonces no habían apellidos, sino que, por ejemplo, Eladio de Puerto Rico, ese era su apellido. María de Kendall, ese era su apellido. Entonces, si ese Jesús hubiera sido el Jesús que nosotros conocimos, hubiera dicho Jesús de Nazaret, y no decía así, solo decía Jesús, hijo de José. O sea, eso cayó por el suelo y han habido muchos encuentros también de eso. Bueno, siguiendo con lo escrito, porque eso es historia real, reciente. Eso no tiene ni 40 años que sucedió. Se lo digo porque en el mundo lo que se trata siempre es de evitar lo sagrado y tratar de tergiversarlo, para que nosotros nos desviemos de la fe. Lo de nosotros no es tocar y ver, y no. Nosotros es creer por fe. Por eso es que nosotros estamos aquí, por la fe. La fe es. A Tomás le dijeron
de ustedes y de mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué viste, creíste? Porque ahí vamos a ver el verso que está ahí en Lucas 24. Mire, vamos a leer ahora Salmo 16, 10, para que avancemos en el tema. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué razón? Porque ese cuerpo no tenía corrupción, ni al nacer ni al morir, no iba a haber corrupción nunca, porque ese cuerpo era perfecto, era Dios, la deidad de Dios completamente metida en un cuerpo. Dios, cuando Jesús está en la cruz de Calvario, su espíritu no murió, murió su cuerpo, su alma tampoco murió, su alma fue a las partes más bajas de la tierra, dice, y llevó cautivo la cautividad, Efesios 4:8, para que lo busquen cuando tengan tiempo. Y nos dio dones a nosotros. Ese cuerpo, murió el cuerpo, porque eso era lo que demandaba la ley. La ley demandaba un cuerpo que pagara una ofrenda. Y dice que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hubieron muchas razones porque ese cuerpo tenía que ser impecable. Y era porque eso es lo que demandaba la ley. Entonces, ¿qué sucede? Ese cuerpo de Jesús, desde su nacimiento virginal, por obra del Espíritu Santo, su vida, dice, hay un verso ahí que me gustaría que lo leyéramos, dice que él, primera de Pedro 2, 22 y 23, para que entendamos lo maravilloso de ese cuerpo. Primera de Pedro 2, 22 y 23. Miren lo que pasa con ese cuerpo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Era perfecto. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, era un cuerpo que no pecó, que no vio corrupción y que nunca maldecía. Un cuerpo perfecto, un personaje que jamás había venido, era Dios mismo visitándonos a nosotros. Entonces, ¿qué sucede con ese cuerpo? Resucita y asciende. Pero es ahí donde las pruebas que nos piden a nosotros, y nosotros solo tenemos lo escrito. Si no está en lo que está escrito, lo demás no tiene ningún fundamento. Dice ahí en Lucas 24, 4 al 7. Vamos a buscar ahí en Lucas 24. Sí, pero vamos a empezar del versículo 1 para que entendamos una cosa con respecto a ese cuerpo, porque aquí ya está resucitado Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el Espíritu del Señor. ¿El Espíritu del Señor o el cuerpo? El cuerpo, porque ese cuerpo ya había resucitado. Y dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que nos habló cuando aún estaba en Galilea. Y así, ahí va el relato para que entendamos que su cuerpo ya había resucitado. Entonces, ese cuerpo sí, físicamente resucitó. Era el mismo, simplemente que ahora ya no era de Galilea ni de Nazaret, era Dios sobre todas las cosas. Mira lo que dice Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Como que si entrara aquí de repente y que todo estuviera cerrado, imagínense, eso, un cuerpo que traspasaba paredes. Así va a ser el de nosotros también después de nuestra resurrección o transformación. Dice después en el 27, luego dijo a Tomás, recordemos que Tomás en las primeras apariciones no estaba y él dijo, oye, si yo no pongo mi mano y meto el dedo, yo no creo. Y yo creo que a muchos de nosotros nos hubiera pasado lo mismo, porque la incredulidad es parte de la carne, de la obra de la carne. Yo no lo culpo a él, yo creo que a lo mejor yo o cualquiera de ustedes hubiera dicho lo mismo. Dice,
27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Si leemos los otros versículos, el Señor le dice, porque creíste, Tomás, porque vistes, has creído. Bienaventurados, hablando de nosotros, bienaventurados los que no vieron, o los que no vieron, o los que no ven y creen. Eso es hablando de nosotros, esa es la fe. Ok, miremos el otro verso, dice Juan 21, 4 y 5. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Si leen ahí todos esos versículos, van a encontrar a Pedro que salió corriendo y se tiró al agua porque estaba en paños menores. Y después Jesús lo llamó para atrás y le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Como para reafirmarlo de las 3 veces que lo había negado, ¿se acuerdan? Pero Jesús estaba sanando corazones antes de ascender para dejar bien establecida a su iglesia, a sus discípulos. Juan 21, ya lo leímos, entonces vamos ahora al 11 y 13. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. O sea, ahí él comió. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuerpo, aunque estaba resucitado, para que ellos no creyeran que era un fantasma o un espíritu, porque en esos tiempos existía la creencia o no sé cómo decir, que la gente pensaba que cada persona tenía un espíritu o un ángel o un fantasma que lo representaba fuera de uno. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba preso y salió preso y llegó a la casa y la muchacha dijo, oye, mira, ahí está Pedro en la puerta? Y los otros dijeron, estaban orando para que saliera de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel y ahí no creen que está fuera de la cárcel. Y dice, no le crean, dice, ese es un fantasma o es un ángel. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto mismo le está pasando a los discípulos que habían escuchado por 3 años y medio que él iba a resucitar, no lo creían. Entonces, ¿qué sucede con ese cuerpo? Se les manifestó a muchos de ellos. Después hay relatos ahí en Hechos, que no tenemos el verso aquí, pero ustedes saben que está ahí, dice claramente que se le presentó a más de 500 personas antes de ascender a los cielos. Y de hecho, si aquel relato que les dije al comienzo fuera realidad, que encontraron la familia de Jesús, los huesos y los enterrados ahí en la tumba de Jesús, la pregunta es, ¿por qué hasta ahora viene a salir a la luz? Si esa familia hubiera estado viva en Jerusalén, los romanos que eran enemigos de esa como le llaman los hermanos católicos, la Sagrada Familia, la hubieran denunciado, por ahí anda Jesús con la familia ahí. O sea, eso no tiene ninguna base. Jesús resucitó, Jesús es real, Jesús es el cuerpo de Dios y ascendió a los cielos, está sentado a la diestra, intercede por nosotros día a día. Ese es el trabajo propio de él. Vamos a pasar esta hojita porque me quedan unos minutos nada más. Vamos a avanzar los versos se los van a llevar allí, los voy a decir aquí para beneficio de los que nos están viendo. Objetivo de la manifestación del cuerpo de Jesús. Número 1, el objetivo de su manifestación fue por su grande amor. Juan 3:16 lo conocemos nosotros de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. El número 2, cumplir todas las promesas y profecías que le hizo en el Antiguo Testamento a todos los hijos de él que murieron en promesa de ser salvos. Juan 5:39. Eso lo pueden leer los bendecidos que están en el internet, por eso les estoy dejando los versos. Número 3, dar a conocer al Padre, que el pastor lo leyó cuando Felipe le dijo, oye, muéstranos al Padre, y él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el trabajo de ese cuerpo era mostrar la deidad, dónde estaba el Padre mostrado en el cuerpo de Jesús. Número 4, ahí lo mismo, toda la deidad de Dios en un solo cuerpo, Colosenses 2:9, que dice que en él, María, ese verso es muy bonito, lo puedes poner, Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente, o sea, en un cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Número 5, reconciliarnos con él mismo, o sea, en él mismo con Dios,
Eso está en segunda carta a los Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El número 6, redimirnos del pecado y destruir al diablo. Hebreos 2:14, que lo conocemos de memoria, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Él quién es? Jesús en su cuerpo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Número 7, redimirnos de la maldición de la ley, Hebreos 3:13 y Romanos 8:3. Número 8, abrir un camino nuevo y vivo. ¿Se acuerdan cuando allá en Hebreos 10:20 al 22 dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo? O sea, el velo que es su carne. El cuerpo de Él fue un velo que abrió. ¿Se recuerdan cuando Él murió? Eso pasó en cuestión de segundos. Dice que Él entregó su espíritu, entraron tinieblas, hubo un terremoto, se rasgó el velo de arriba hacia abajo y el camino nuevo y vivo se abrió. Eso sucedió en cuestión de abrir y cerrar de ojos. Y dice que muchas tumbas se abrieron y resucitaron personas que vinieron a visitar la Santa Jerusalén. Eso es como un reflejo paralelo a lo que va a pasar en su segunda venida. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Eso que pasó ahí, cuando Él muere, entrega su espíritu, pasan muchas cosas en cuestión de abrir y cerrar de ojos. Cierra sus ojos, entrega su espíritu, entra tinieblas, hay un terremoto, se rasga el velo del templo y el camino nuevo y vivo se abra para nosotros. La segunda venida es parecida, un abrir y cerrar de ojos, viene, resucitan los muertos en Cristo, son transformados los que estamos en vida y subimos con Él. Es lo contrario, o sea, pero es un paralelismo de lo que va a pasar, lo que pasó ahí. Porque dice que Hebreos 11:35 creo que dice que las mujeres recibieron a sus muertos en ese día y otros prefirieron sufrir tormentos procurando para ellos una mejor resurrección. Yo me imagino que Jesús dijo, voy a resucitar, yo voy a morir y me imagino que le dijo a los que estaban ahí, ¿quién quiere venir conmigo de primicias para resucitarlos en estos días? Y muchos de ellos dijeron, ¿y vamos a morir? Sí, porque todavía no es la resurrección final. Ellos dicen que prefirieron una mejor resurrección, la donde vamos a ser todos resucitados. Eso es tremendo. Cuando tenga tiempo lo lea ahí, Hebreos 11:35, que dice que muchos prefirieron la mejor resurrección. Número 10. Estábamos en la 8, abrir un camino nuevo y vivo. Número 9, hacer de dos pueblos uno solo, su iglesia. Ya no hay enemistades entre judíos y griegos, ni es uno solo, su iglesia. Número 11, ser el primogénito y el unigénito de Dios. ¿Qué significa ser primogénito y unigénito? Unigénito porque es el único de su clase. No hay dos cuerpos. La semana que viene vamos a tratar ese tema del cuerpo de Jesús. No hay otro cuerpo. Jesús no se reencarna en nadie. Ese cuerpo fue escogido por Dios para traerlo acá a hacer un trabajo, o muchos trabajos, como les estoy mencionando acá, y llevárselo. Está sentado allá intercediendo por nosotros. Dice que Esteban, cuando estaban apedreando, por única vez, pongan atención a esto, lo voy a decir, siempre en Apocalipsis y en muchos lugares dice la Biblia que Jesús está sentado en el templo, en el trono. Por única vez, cuando el santo mártir, que le llaman los hermanos católicos, Esteban, lo están apedreando, el primer mártir, dice que Jesús se puso de pie y lo recibió. Eso es maravilloso, ¿no? El mártir muriendo y dice que él ni sentía las pedradas de ver a su maestro recibiéndolo. Se puso de pie el Señor en el trono. Toda la Biblia él está sentado. Cuando matan a su hijo, Esteban, se puso de pie y lo recibió. Dice que le dijeron, Esteban, ¿no sientes las pedradas? Dice que él decía, dice la palabra, dice, y vio al Señor de pie en el trono. Se puso de pie, qué maravilloso, ¿no? Ok, número 12. Ser el nombre sobre todo nombre, Filipenses 2:9 al 11, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Número 13, un cuerpo sin pecado y sin corrupción, que ya lo leímos, 1 de Pedro 2:22-23 y Hechos 2:31, que también lo menciona. Número 14, llevar nuestros dolores, enfermedades y por su llaga fuimos curados. Isaías 53:4 y Mateo 8:16-17. Estos son, son varios, ¿no? Los objetivos por cuales ese cuerpo vino por nosotros. Número 15, predicar a los muertos, a los espíritus encarcelados y llevar cautiva la cautividad y darnos dones a nosotros. Eso yo lo puse en un orden más o menos de las prioridades, su amor,
redimirnos, salvarnos, y ahora estoy llegando ya cuando ya Él muere, que Él predicó a los muertos, a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Ahora, esa prédica no la confundan, para que no los engañen. Eso no es que llegó Él allí al infierno a decir, ¿quiénes se vienen conmigo? Todo el mundo se va de ahí. Él llegó a los que estaban en esperanza, esperándolo a Él. Él llegó y dijo, estoy aquí, vencí la muerte, destruí al diablo, vénganse conmigo, mi hijo. Esa fue la prédica que hizo Él ahí. No se confundan que es una prédica de cuántos quieren estar salvos o sanos o los voy a hacer con carros buenos. No, eso no fue una oferta que fue a hacer ahí. Él fue ahí a declarar su victoria en la cruz y llevarse lo que eran de Él, porque estaban ahí esperando en el seno de Abraham, estaban cautivos y se los llevó cautivos. ¿Por qué cautivos? Porque ellos van a ser transformados juntamente con usted y conmigo. Ellos están esperando igual que nosotros la transformación. Así es que ese fue el trabajo de Él al morir en los 3 días, ese fue el trabajo de Él. Hay muchas especificaciones que dicen que Él no pudo haber ido allá abajo porque Él estaba muerto. No, el cuerpo estaba ahí, pero su alma no quedó en el Seol. Él fue allá y se llevó lo que era de Él. Número 16. Para ser Señor de vivos y Señor de los muertos también. Romanos 14:9 lo dice. Número 17, interceder por nosotros. Romanos 8:34. No lo puedo leer porque el tiempo se me acabó. Espero que no les haya cansado, que hayamos aprendido algo. Y el último que no me pude poner acá porque no quería hacer una página nada más por otro. Y es para introducción de la semana que viene. Hay un verso, creo que está donde está en Efesios 4:6. María, ¿lo puedes poner por favor? Con esto cierro ya. Estamos ya contra el tiempo, pero el pastor me dijo 20 minutos, yo estoy en mis 20 minutos todavía. Mire, el Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Eso no era posible en el Antiguo Testamento. Dios le dijo de Abraham en Génesis 12 al 17, si ustedes lo leen en esos 5 capítulos, Dios le dijo a Abraham, yo caminaré delante de ti. Imagínense, si Dios camina delante de nosotros es facilito todo, ¿no? Pero más adelante, cuando ya Abraham estaba maduro, le dijo, Abraham, camina tú delante de mí, sé perfecto. Ahí está más difícil la cosa. O sea, primero lo puso en el primer amor para que se enamorara Abraham, qué bonito todo, ¿no? Me sacó del Ur de los Caldeos y ahora él va delante de mí, todo me sale bonito y fácil, soy próspero y todo. Pero después le dijo a Abraham, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Esa es la madurez. ¿Qué quiere decir? La primera parte es Dios por nosotros, Él caminando por nosotros. La segunda parte es Dios sobre nosotros, fiscalizando que nosotros seamos buenos mayordomos. Pero la última parte, Dios en nosotros, no era posible en el Antiguo Testamento porque Él no había muerto, no había resucitado, no había ascendido, ni tampoco podía enviar su Espíritu a morar en cada uno de nosotros. Nos dio vida y entonces ese versículo solamente se cumple con ese cuerpo que vino. Dios Padre, un solo Dios, sobre nosotros, en nosotros y por nosotros. Eso va a ser lo que vamos a estudiar la semana que viene. Recuerden, el cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Dios es Jesús. Jesús no se encarna. Jesús está en un cuerpo como se fue. Cristo se puede encarnar, ¿saben por qué? Porque es espíritu y puede morar dentro de nosotros. Y fue una promesa que se cumplió después. Ahora, no se pierda la semana que viene, porque vamos a hablar pastor, me perdona, pero voy a dar un adelantito ahí. Vamos a hablar de el cuerpo de Cristo y su venida. Pero no la venida que se predica por años. Va a ser una forma diferente que jamás en su vida lo han escuchado. Cristo bueno, lo voy a dejar ahí. Oye, Cristo no viene, con eso les digo todo. Cristo ya vino a ustedes y a mí. Y no vino en Pentecostés. Vino cuando rasgó el templo y cuando abrió el camino nuevo y vivo, Él entró en nosotros. No en Pentecostés. En Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo, pero ya estaba morando dentro de su iglesia. Bendecidos. Esto fue la parte mía. Gracias por su tiempo.